El hedor es insoportable. El reloj marca las 9:17 de la mañana. Los oficiales avanzan con cautela por el pasillo de la casa de los Amato en Chuluota, Florida. Una mezcla de pólvora, sangre seca y muerte impregna las paredes. El silencio es absoluto, pero hay algo en el aire, algo incluso más pesado que la muerte. Uno de los agentes abre la puerta del estudio y ahí está, Cody Amato, su cuerpo desplomado en el suelo, un pium en la cabeza, los ojos abiertos, pero vacíos de vida. El siguiente oficial avanza hasta la cocina y entonces lo ve, Chad Amato, el patriarca de la familia, tendido sobre el suelo aún con su pijama, con una bala incrustada en el cráneo. Su café matutino aún humea sobre la mesa, como si el tiempo se hubiera congelado en el instante exacto en que su vida fue arrebatada. En la otra habitación, la última víctima, la madre, Margaret Amato. Su cuerpo aún está sentado en la silla del ordenador, la cabeza caída hacia un lado, un agujero de bala en el costado. Sus manos descansan sobre el teclado, como si su último acto hubiera sido escribir un mensaje que nunca llegó a enviarse. Una ejecución familiar, perfecta, fría, clínica, sin señales de lucha, sin una sola llamada al 911. Nadie pidió ayuda, nadie vio venir la tormenta que acababa de desatarse en esa casa. Y el asesino aún anda suelto. Horas más tarde, los oficiales encuentran a Grant Amato en un motel barato a unos kilómetros de la escena del crimen, tumbado en la cama, con la televisión encendida, tranquilo, relajado, como si nada hubiera pasado. Lo llevan a comisaría, le ponen las esposas y no pone resistencia, no dice una palabra. Cuando lo interrogan, su respuesta es escalofriante. Yo no hice nada. Pero Grant, si toda tu familia está muerta. El detective lo observa, espera una reacción, espera un gesto de dolor, de sorpresa, de humanidad, pero no hay nada. Grant Amato pestañea, inclina la cabeza y con la frialdad de un depredador sonríe. ¿Qué tal, mis curiositos? Sin censura. Bienvenidos, bienvenidas un día más a tu cuarto de los casos criminales favorito. Grant Amato, este muchacho de aquí, siempre sintió que el mundo le debía algo. Ya empezamos mal. No era un chico común, ni siquiera en su infancia. Sus padres, Chad y Margaret, lo criaron con los mismos valores que a su hermano mayor Jason y a su hermano menor Cody. Pero desde el principio, Grant parecía diferente, vamos a decir. Como que no encajaba. Nunca fue el más sociable, ni el más brillante, ni el más trabajador. Y aunque su familia intentaba apoyarlo, Grant siempre tenía una excusa para sus fracasos. Podemos decir algo así como que era la ovejilla negra. Siempre era culpa de alguien más. Y esto es muy peligroso, que los seres humanos no tomen responsabilidad de lo que está pasando en su vida. Es peligrosísimo. ¿Sabes por qué? Porque te hace caer en un papel de víctima que puede terminar, pues como terminó este caso. Yo ahí lo dejo, por si alguien lo quiere coger. En la escuela, Grant no destacó, no tenía una pasión clara, ni un propósito, ni un camino. Sus notas eran más bien tirando a mediocres, su círculo de amigos casi inexistente. Mira, lo intentó con enfermería, pero fracasó. Su hermano Cody, sin embargo, se convirtió en un terapeuta físico, un hombre con un futuro sólido y la admiración de todos, pero Grant no lo admiraba precisamente. De hecho, Grant lo odiaba, por eso lo envidiaba. No lo decía en voz alta, pero lo sentía con cada fibra de su ser. A medida que pasaban los años, la distancia entre Grant y su familia se hacía más grande. Mientras Jason y Cody construían sus propias vidas, él seguía atrapado en la casa familiar, sin un plan y sin un futuro. Para sus padres, Grant era como un problema sin solución. Un hijo que se negaba a madurar, que no tenía ambiciones ni deseos de mejorar. Pero seguían ayudándolo, porque eso hacen las familias, ¿no? ¿Hasta qué punto esto es positivo? Creían ingenuamente que algún día encontraría su camino, pero lo que encontraron fue otra cosa. Un día, navegando por internet, Grant descubrió un mundo al que nunca antes había tenido acceso. Un mundo donde no importaba si eras exitoso, si tenías dinero, si tu familia te admiraba. Un mundo donde, por primera vez en su vida, alguien lo hacía sentir especial.
Su nombre era Sylvie, una modelo de webcam búlgara, de cabello largo y oscuro, de mirada seductora y una sonrisa que parecía diseñada para romper corazones. Pero para Grant ella era mucho más que eso. Desde el primer momento en que la vio en la pantalla, algo en su mente enferma se activó. Una chispa, una necesidad, una obsesión. Empezó gastando unos pocos dólares en tokens, que es como una moneda digital, vamos a decir así, o algo que se puede convertir luego en una moneda real, mejor dicho, para que ella le respondiera en los chats privados. Luego pasaron de ser unos pocos dólares a cientos, y luego miles. Sylvie lo llamaba por su nombre, lo miraba directamente a los ojos a través de la cámara y le sonreía. Era la primera vez en su vida que una mujer le prestaba atención y Grant estaba dispuesto a hacer lo que fuera para no perder esta atención. Su familia comenzó a notar cambios en él. Vieron que se encerraba en su cuarto por horas, que pasaba noches enteras delante de la pantalla del ordenador, siempre con los auriculares puestos, susurrando palabras en búlgaro que había aprendido de manera autónoma para impresionar a Sylvie. Su madre empezó a preocuparse porque las madres siempre se huelen algo. Le preguntó, ¿qué está pasando? Y Grant solo respondió, estoy haciendo amigos en internet. Pero esto no eran solo amigos, esto no era un simple capricho, era una adicción. Una adicción que lo llevaría, de hecho, a cruzar todos los límites. Porque Grant Amato había encontrado algo por lo que él creía que valía la pena perderlo todo. Y su familia no tenía ni idea del monstruo en el que su hijo se estaba erigiendo. Las noches se alargaban cada vez más delante del ordenador. A veces Grant ni siquiera salía de su habitación por días. La puerta siempre cerrada, las cortinas bloqueando cualquier luz exterior. Los ruidos de la casa se silenciaban, pero si alguien se acercaba a su puerta, podía escucharlo susurrando en búlgaro. Palabras que su familia no entendía, pero a veces eran suaves, a veces eran dulces, a veces eran desesperadas. Y mientras su mundo real se desmoronaba, su mundo digital se volvía su única razón para existir. Así que se volvió manipulador. Mentía sobre cuánto dinero tenía, exageraba sus logros, inventaba un futuro que nunca iba a tener, pero para Sylvie eso no importaba. Sylvie solo quería los tokens. Los tokens significaban dinero, muchísimo dinero en el caso de Grant. Y dinero que Grant no tenía, porque cuando el dinero desapareció no le quedó más opción que robar. Si no, perdería a Sylvie. Primero fueron pequeñas sumas, un billetico de la cartera de su madre, una transferencia oculta en la cuenta de su padre, pero no era suficiente, nunca era suficiente, porque Sylvie seguía sonriendo y también seguía exigiendo más, y Grant no podía decepcionarla. No cuando por primera vez en su vida alguien lo estaba haciendo sentir especial. No cuando por primera vez en su vida él creía ser importante para alguien. Grant sabía que su familia comenzaba a sospechar. Su madre revisaba las cuentas y encontraba cargos que no podía explicar. Su padre lo miraba con desconfianza cada vez que salía de la habitación. Y Cody, su hermano menor, le preguntó directamente, ¿estás robando dinero? Grant lo negó, se rió, como si la idea fuera absurda, pero Cody no le creyó. De hecho, nadie le creyó, porque el dinero seguía desapareciendo, miles de dólares, luego decenas de miles. Y Chad Amato había trabajado toda su vida, había construido una vida estable para su familia, pero ahora, sin darse cuenta, su hijo lo estaba desangrando económicamente. Y todo para complacer a una mujer que nunca lo había tocado, que nunca lo iba a tocar y que ni siquiera sabía quién era. Así que la familia lo enfrentó y era la última advertencia. Te metiste en un problema serio, Grant. Pero él no lo veía así, no era un problema, era amor. O al menos eso es lo que se repetía a sí mismo para justificar lo que estaba haciendo. Cuando su padre y su hermano descubrieron la locura total del dinero robado, lo echaron de la casa. Pero no lo denunciaron y por tanto no lo arrestaron, porque a pesar de todo todavía pensaban que podían salvarlo. Pensaban que si le daban tiempo, que si lo obligaban a tocar fondo, él mismo encontraría la manera de volver en sí. Pero Grant no tenía la intención de volver en sí. Y no sin Sylvie, y no sin recuperar lo que pensaba que era suyo, porque en su mente su familia lo estaba castigando y lo peor de todo, lo estaban traicionando. Grant Amato no tenía dónde ir. Su familia lo había echado, no había dinero, no tenía amigos, no tenía nada, excepto a Sylvie, obvio. Eso es lo que él creía en su mente perturbada.
porque cuando intentó conectarse a su cuenta en el sitio web de cámaras, apareció un mensaje que le heló la sangre. Esta cuenta ha sido suspendida por actividad fraudulenta. No. El mundo se desmoronaba bajo sus pies, sin dinero, sin tokens, sin acceso a Sylvie. Ya no era nadie. Ella lo olvidaría, hablaría con otros hombres y seguiría adelante sin él. Y esto no podía permitirlo. Su mente trabajaba a toda velocidad, buscando una salida, una solución, y de pronto la encontró. Era 24 de enero de 2019. Grant había pasado días deambulando, durmiendo en el coche, consumido por la rabia. Su familia lo había abandonado, ellos le habían robado la única felicidad que había encontrado en toda su vida, así que decidió recuperarla. A las 9:15 de la mañana entró en la casa familiar. Sabía que su padre estaba en la cocina. Chad Amato ni siquiera tuvo tiempo de reaccionar cuando su hijo levantó la pium y apretó el gatillo. El disparo retumbó en la casa. Uno solo, preciso, su padre cayó al suelo. Grant lo observó por un instante, frío, inexpresivo, y luego caminó hacia la sala. Su madre estaba en el ordenador. Ella giró la cabeza cuando lo vio entrar y quiso hablar, pero no tuvo tiempo. El segundo pium la alcanzó en el costado. El impacto la lanzó contra la pantalla del ordenador. Su cuerpo quedó inmóvil sobre el escritorio, la cabeza apoyada contra el teclado, y entonces esperó a Cody, a su hermano menor, porque de todos en la familia, él era el que más lo había traicionado. Así que cuando Cody entró en la casa, no tuvo ninguna oportunidad. El pium fue limpio. Cayó de rodillas primero, luego su cuerpo colapsó en el suelo. 3 piums, 3 cuerpos, 3 traiciones vengadas. Grant se quedó un momento en la sala, miró a su alrededor y luego, como si nada hubiera pasado, salió por la puerta. El silencio en la casa de los Amato era absoluto. 3 cuerpos inertes, 3 vidas apagadas. El reloj marcaba las 9:45 de la mañana, el sol seguía iluminando la fachada de la casa, como si nada hubiera pasado, como si dentro no estuviera reinando la más absoluta oscuridad. Y Grant simplemente se fue, se subió a su coche, encendió el motor, condujo sin mirar atrás. Dejó la casa, dejó los cuerpos, dejó lo que quedaba de su familia pudriéndose en el suelo. Y pasaron horas antes de que alguien se diera cuenta. De hecho, fue un amigo de Cody quien se alarmó al no recibir respuesta a sus mensajes, porque Cody siempre contestaba. Llamó 1 vez, 2 veces, 3 veces, nada. Así que preocupado decidió ir a la casa. Tocó el timbre, golpeó la puerta. Silencio. Pero al acercarse a una de las ventanas, vio algo que lo paralizó. Un cuerpo en el suelo. Llamó al 911 con las manos temblando. Creo que hay alguien muerto en la casa. La policía llegó en minutos. Cintas de precaución, linternas, pistolas desenfundadas. Lo que encontraron dentro era peor de lo que imaginaban. Los oficiales recorrieron la casa con precaución y la escena que encontraron era escalofriante. Los cuerpos estaban donde los habían dejado. Nadie había intentado moverse, lo cual significa que habían perecido en el acto. Margaret aún tenía sus manos sobre el teclado, Chad tirado en la cocina con su café humeando, esperando para ser disfrutado, y Cody desplomado en el suelo, en una posición de hecho bastante indecente, ejecutados sin signos de lucha, sin llamadas de auxilio. El asesino los había matado en frío. No había señales de robo, ni puertas forzadas, ni desorden, así que esto no había sido un robo, había sido personal, y la policía no tardó en darse cuenta de quién era el principal sospechoso. La persona que hizo esto conocía a la familia, y solo faltaban 2 de los Amato, Grant y Jason, pero se fueron a por Grant. Intentaron llamarlo y no respondió. Su teléfono apagado. Nadie sabía dónde estaba, pero no tardarían mucho en encontrarlo horas después. La policía lo localizó en un motel de mala muerte, pagó la habitación con la tarjeta de crédito de su hermano Cody. Cuando entraron en la habitación lo encontraron acostado en la cama, viendo vídeos en su teléfono, tranquilo, relajado, como si no hubiera robado la vida de toda su familia unas horas antes. Lo esposaron sin que opusiera resistencia. Ni siquiera preguntó por qué, si ya sabía lo que había hecho, sabía por qué estaban allí. No mostró ni un solo rastro de emoción. En la sala del interrogatorio los detectives lo observaban. Esperaban un hombre roto, un criminal desesperado, alguien dispuesto a mentir, a rogar. Pero lo que tenían frente a ellos era un ser vacío. Grant ni siquiera parecía nervioso. Lo primero que preguntó fue: ¿puedo usar mi teléfono? No preguntó por su familia, no preguntó qué estaba pasando. Él quería su teléfono. Los detectives se miraron entre sí. Sabían exactamente qué era lo que buscaba. A Sylvie. Grant no lloró, no preguntó por los cuerpos, no trató de defenderse, simplemente dijo: yo no hice nada. Pero las pruebas hablaban por sí solas. La tarjeta de crédito de su hermano, usada después de su fallecimiento. Las imágenes de vigilancia de una tienda que lo captaban comprando municiones días antes. Las inconsistencias de su historia y lo más inquietante de todo, nunca preguntó quién había fallecido, porque ¿para qué si ya lo sabía?
El juicio de Grant Amato comenzó el 15 de julio de 2019. El tribunal repleto periodistas, familiares, curiosos. Todos querían ver al hombre que había masacrado a su propia familia por una mujer que ni siquiera sabía su verdadero nombre. Grant Amato se sentó en el banquillo de los acusados como si estuviera en una reunión casual, sin emoción, sin remordimiento. Cuando comenzaron a mostrar las pruebas en su contra, no reaccionó. Las fotos de los cuerpos, que por cierto yo he visto y que puedes encontrar en internet, mucho ojo con esto, te advierto que son muy gráficas. Las transacciones con las tarjetas de Cody después de su muerte, los mensajes a Sylvie horas después de haberlos asesinado, nada parecía afectarlo. Los fiscales no dejaron espacio para la duda. Esto no fue un crimen impulsivo, no fue un arrebato de ira, fue una ejecución planeada. Describieron con escalofriante precisión cómo Grant había esperado el momento exacto para hacerle pium a su padre, cómo había ejecutado a su madre mientras ella trabajaba en la computadora, cómo había esperado pacientemente a que su hermano Cody entrara en la casa. Todo, dijeron los fiscales, por una maldita fantasía que para él valía más que la vida de su propia familia. La defensa intentó argumentar que Grant no tenía capacidad mental para planear lo que había hecho. Intentaron alegar que su obsesión con Sylvie lo había consumido, que no era dueño de sus actos, pero las pruebas eran aplastantes. Los testimonios de los amigos de Cody, las grabaciones de vigilancia, las inconsistencias de la historia, sobre todo, su frialdad absoluta. Un psicólogo testificó: no muestra empatía, no muestra culpa, no muestra emoción alguna, es un hombre vacío. Una carcasa. Un hombre que después de perderlo todo decidió destruir lo único que le quedaba. El veredicto llegó el 31 de julio de 2019. El jurado no tardó mucho en decidir, no había dudas, tampoco alternativas. Cuando el juez le pidió que se pusiera de pie, Grant se levantó con la misma expresión vacía de siempre. Frente a él, varios rostros conocidos. El de el único hermano que le quedaba, Jason, el único miembro de la familia vivo porque no estaba viviendo con ellos en la misma casa, y el de el amigo de Cody que encontró los cuerpos, que aún no podía creer lo que había pasado. El juez leyó la sentencia: culpable de 3 cargos de asesinato en primer grado y cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Y no reaccionó, no lloró, no gritó, no pidió perdón, simplemente bajó la cabeza, asintió, como si siempre hubiera sabido que ese era su destino, que para eso es que había venido a este mundo. El caso de Grant Amato, para mí, es un recordatorio aterrador de hasta dónde puede llegar la obsesión. Él no fue un asesino en serie, no fue un psicópata de película, era un hombre común y corriente, atrapado en una fantasía, incapaz de aceptar la realidad. Te quiero contar que he leído en un foro de Reddit que su madre se percató de lo que estaba sucediendo y su hijo fue franco con ella. Entonces la madre tomó la decisión de hablar con Sylvie y pedirle que por favor no hablara más con su hijo porque las cosas en su mente estaban escalando. Así que la cam girl en realidad comprendió la situación y sin querer meterse en problemas hizo lo que la madre le pidió. Pero la madre, al ver a su hijo tan triste porque no comprendía por qué Sylvie se había alejado de él de un día para el otro, sintió mucha pena y ella misma le dio su propio teléfono y más dinero para que volviera a chatear con la cam girl. A ver, esto es solo una versión de lo que he leído en un foro, pero no he terminado de lograr encontrar si era real o no. Pero te lo cuento porque muchas personas están señalando como la culpable de todo lo sucedido a Sylvie, a la cam girl, diciendo que ella debería haberse dado cuenta de la obsesión de Grant con ella. Y lo que estas personas en realidad, para mi gusto, no entienden es que esta mujer se gana la vida así, precisamente gracias a que tipos como este se obsesionen con ella y gasten todo su dinero en chatear con ella. No estamos entrando aquí en si su trabajo es moralmente correcto o no. Estamos hablando de que es su modo de vida y hasta donde yo sé es legal. El problema no lo tienen estas mujeres, lo tienen estos hombres que buscan sus servicios. Y te aseguro que eliminar este tipo de trabajos no va a ser la solución porque este tipo de hombres van a terminar encontrando un lugar donde volcar toda su psicopatía. Yo casi, fíjate, podría definir a Grant, y probablemente no me equivoque, como un incel. Estos tipos que son célibes involuntarios y lo único que hacen es obsesionarse con las mujeres y cuando ven que en realidad no van a lograr nada más, tornan toda su obsesión en odio y hacen quedadas para salir a atacar a las mujeres. Y yo no sé si has escuchado de estos tipos, pero son realmente peligrosos y se esconden ahí. Se esconden en foros, se esconden sobre todo en la deep web. En fin, que hay un submundo dentro de todo esto que mejor no entramos porque si no, no dormimos más en nuestra vida. Déjame saber abajo en comentarios, curiosito, qué es lo que piensas tú. Se escucha, se dice, se rumorea y yo también pienso que puede ir por aquí, aunque creo que tiene como una mezcla de ambas cosas. Que Grant Amato se quitó de en medio a toda su familia porque quería cobrar el seguro de vida, porque necesitaba dinero para seguir hablando con Sylvie. Yo no sé hasta qué punto Grant
llegaría a pensar que esto podía salir bien. Pero sí que creo que en el momento en el que él estaba, en el estado mental en el que él estaba, con la ira, con la rabia que sentía, muy probablemente dijo, pues me la juego y ya está. Seguramente no logré cobrar el dinero del seguro, pero por lo menos voy a vengarme, porque me han traicionado. Y entonces es como, bueno, si sale bien, bien, pero si no, en realidad lo que yo quiero es quitármelos del medio. O simplemente ya no razonaba y pensaba que verdaderamente se los iba a poder quitar del medio y luego cobrar el seguro. Déjame saber abajo en comentarios qué es lo que piensas tú, porque hay como muchos frentes abiertos para reflexionar en este caso. El abuelo curioso se pasa por aquí para darte las gracias por habernos acompañado en un caso tan psicópata, para decirte que te suscribas y actives la campanita de notificaciones. Esas dos cositas solamente necesitas para no perderte ninguno de los impactantes casos criminales que te voy a estar trayendo en este tu cuarto de los casos criminales favorito. Yo te mando un suculento besote donde más te guste para que pienses mucho en mí. Hasta el próximo día. ¡Mua! ¡Chao!